24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias en este día feriado, Día de los Pueblos Indígenas. Y comenzamos con lo que ocurrió anoche en una fiesta que terminó en balacera en el espacio Riesco. 4 personas resultaron heridas a bala al interior del recinto. Todo habría comenzado con una discusión en que uno de los involucrados sacó un arma de fuego de su ropa. Ojo, 1 millón de pesos, según el alcalde de Huechuraba, costaba el acceso al sector VIP, el lugar donde se produjo el tiroteo. De repente en el VIP se sienten estos disparos que al principio nadie entendía nada qué era. Después siguieron más y dijimos, ¡son balazos! Están pegando balazos, los culiados. La mega fiesta terminó a las 5 de la mañana luego que una persona realizara al menos 7 disparos ante la presencia de 1.200 asistentes. ¿Fueron balazos, hermano? ¿Y quién los pegó? El baile, la música y la conversación se acabaron de inmediato. La reacción fue escapar o agacharse para esquivar las balas. La me va a volar, hermano, ¿quién pegó los balazos? ¿Te imagináis cualquier cosa en ese minuto, de verdad, tipo película? Una sensación horrible, de mucho nervio, mucho susto, obviamente. Yo creo que más de alguna persona debe haber estado con alguna crisis de pánico o algo. Yo también entré en un momento de mucha desesperación. Hasta el espacio Riesco de Huechuraba llegó incluso el GOPE para evacuar al público, además de cerrar el recinto para iniciar la investigación. Una situación que habría ocurrido producto de, al parecer hasta el momento, de una discusión entre unos sujetos en un interior de una fiesta. Se habría hecho uso de un arma de fuego, lo que habría provocado lesiones a 4 de los asistentes a este evento. ¿Quién pegó los balazos, hermano? Cabros, ¿quién pegó los balazos? El pistolero escapó inmediatamente. En el sector VIP, donde ocurrió el ataque, no hay cámaras. Además, el lugar contaba con poca iluminación. Los lesionados se encuentran fuera de riesgo vital. ¿Quién pegó el balazo? Creo que los protocolos, cuando se cumplen y tenemos situaciones como esta, hay que revisarlos y que luego de que es noticia y se hacen declaraciones, vuelve a suceder y vuelve a suceder y vuelve a haber gentería. Nikita, la productora del evento, señaló a través de un comunicado que la fiesta contó con 3 anillos de seguridad, detectores de metales y un equipo reforzado de guardias. Agregan que no descartan presentar una querella contra quienes resulten responsables de la balacera. El alcalde de la comuna, sin embargo, cuestionó el valor de las entradas VIP y quiénes son las que las compran. No es normal, por ejemplo, que un lugar cobre 1 millón de pesos por estar en el lugar VIP donde acontecieron los hechos, que gente armada entre al salón VIP pagando ese monto y que las personas heridas no hagan la denuncia. Eso para cualquier televidente es absolutamente incomprensible. El último centro de eventos en protagonizar episodios similares fue el espacio Don Oscar de Maipú, que registró en los últimos 6 años 3 homicidios, varios asaltos, lesionados y amenazas. El lugar fue clausurado en abril de este año. Una señal de alerta para espacio Riesco. Para expertos, es necesario aumentar el estándar de seguridad ante protocolos que serían insuficientes. En otros países, para este mismo tipo de eventos, los estándares de seguridad son muy elevados. ¿Qué significa esto? Mayor cantidad de guardias, mayor cantidad de cámaras, mayor cantidad de personas al interior del evento. En las entradas hay pórticos donde ven detectores de metales, detectores de pistolas, de revólver, de algún arma. No vengan nunca para acá, para espacio Riesco. Te lo dejaron sin llanta, po, weón. Incluso hubo denuncias de robo de neumáticos y de vidrios rotos, es decir, la inseguridad estuvo presente dentro y fuera de la fiesta. Ahí yo entré en colapso y llanto así full y desesperación porque no sabéis qué hacer, o sea, es terrible. Es como que no, hay mucha inseguridad, es como que puede terminar todo ahí mismo, es horrible. Al final son espacios de pasarlo bien, no ir a hacerle daño a nadie.
Entradas VIP de 1 millón de pesos, un asistente armado y 4 lesionados. Polémica mega fiesta en espacio Riesco que terminó a disparos. La policía sigue en busca del pistolero. ¿Quién pegó los balazos, hermano? Cabros, ¿quién pegó los balazos? Y para este miércoles, desde las 6 de la mañana, está convocado el paro nacional de los trabajadores del cobre tras el cierre de la Fundición Ventanas. La misma jornada en que el gobierno llamó a una mesa de diálogo para acercar posturas con los trabajadores. Marian Basso con el informe. Sindicatos que este martes afinaron los últimos detalles del anunciado paro nacional de los trabajadores del cobre tras la decisión de Codelco de cerrar la Fundición Ventanas en Puchuncaví. A las 6 de la mañana de este miércoles se dará inicio a la paralización que contempla turnos de los trabajadores en las manifestaciones que tendrán lugar en distintos puntos del país. Es haber recogido la necesidad de los trabajadores y no la hicieron. No hicieron ninguna intención de conversar con nosotros. No estamos disponibles y ni estamos dispuestos incluso a participar de algunas mesas en donde nos quieran llevar. Según la Federación de Trabajadores del Cobre, el paro estaría respaldado por 26 sindicatos de Codelco, 122 dirigentes sindicales y la colaboración de los sindicatos de empresas contratistas. Un paro que se desarrollaría en paralelo a una mesa de trabajo en el Ministerio de Minería, liderado por su titular, Marcel Hernando, con presencia de NAMI, Codelco y el ministro de las Express, George Jackson. Invitación extendida a los trabajadores para explicarle una medida que, según la ministra Hernando, les hubiese gustado conocer desde antes. Las decisiones de un directorio de una empresa que es autónoma es bien complejo saberlas por adelantado, uno puede estimarlas, pero no necesariamente conocerlas. Nos habría gustado saber con anticipación y haber podido iniciar ese diálogo. Este martes, la Federación de Trabajadores del Cobre emitió un comunicado donde señalan que el cierre de la Fundición Ventanas evidencia una privatización encubierta de la estatal, medida descartada tajantemente por el presidente Boric. Un cierre que quedará en manos del Congreso Nacional, que debe modificar la ley que obliga a Codelco a fundir exclusivamente en Ventanas. Este miércoles el gobierno también explicará la medida en la sede del Poder Legislativo. Yo el llamado que hago es a la responsabilidad, agotar todas las instancias de diálogo. El gobierno me consta que tiene las puertas abiertas para abrir este proceso de negociación y también que sean partícipes del proyecto de ley que hay que enviar al Parlamento. Este gobierno tomó una decisión apresurada. Lo que esperamos es que el gobierno dialogue en mesas de trabajo con aquellas que les va a afectar esta decisión para efectos de que podamos todos juntos avanzar hacia soluciones permanentes. Durante la jornada, la CUT, a través de un comunicado, apoyó el paro nacional anunciado por los trabajadores del cobre y emplazó al gobierno y Codelco a señalar explícitamente los plazos de creación de una fundición fuera de Puchuncaví, como aseguraron, para entregar tranquilidad a los trabajadores. El gobierno ha reiterado que habrá reubicación y egresos especiales para los trabajadores de Codelco y también apoyo para los contratistas, medida que no satisface a los trabajadores del cobre, que esperan que el Ejecutivo revierta el cierre y dé paso a la inversión en la Fundición Ventanas. Y mañana también los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Minería, Marcel Hernando, junto al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, firmarán un decreto sobre reinversión en la minera estatal en el marco de la elaboración del presupuesto fiscal de 2023. Vamos a otro tema. Tras la colaboración de un equipo negociador de la PDI, se logró la liberación de Esteban Zambrano, un chileno que había sido secuestrado en Haití el pasado 8 de junio. El hombre, de 32 años, se encuentra en buen estado de salud y logró reunirse con su familia, con la que vive en la isla. Este es el momento de la liberación de Esteban Zambrano en Haití, un chileno que estaba secuestrado desde el 8 de junio y que, gracias a una misión de la PDI que envió un policía negociador a la isla, se concretó la liberación. Después de varios días de tratar de contactarlo, hace 3 días que no se había tomado contacto ni con el secuestrado ni con los secuestradores, y el día de hoy se logró ese contacto, logrando acordar la entrega de nuestro ciudadano chileno. La familia de Esteban publicó esta foto de él con su esposa Carolina da Silva tras el reencuentro. Este chileno misionero cristiano vive en Haití junto a la mujer uruguaya y sus 3 hijos. El matrimonio se dedica a hacer clases en la isla. Le pidieron a él que se pasara a la parte de atrás, pero
Cuando mi esposo les pidió para que dejaran a nuestra hija libre, ellos cedieron y ella se vino corriendo a la casa. Yo con mis hijos estamos bien, recibiendo el apoyo de la Embajada de Chile y de muchos amigos que no han escatimado esfuerzos para cuidarnos. Así relataba su pareja el momento que vivió Esteban cuando fue capturado. No es el único caso de misioneros secuestrados en Haití. En diciembre del año pasado, un grupo de 12 estadounidenses relató cómo fue su secuestro. En el caso del chileno, la investigación en un inicio la adoptó la policía haitiana, pero rápidamente el consulado chileno y la PDI formaron parte del proceso de colaboración que terminó en su libertad. Finalmente fue liberado. Estamos muy satisfechos por el tremendo trabajo de nuestra embajada allá, en coordinación con las autoridades haitianas y también la PDI. Y por supuesto estamos muy satisfechos por él y por su familia. Los secuestradores pedían $100.000, cerca de 82 millones de pesos para la liberación de Esteban Zambrano. La PDI no quiso detallar cuál fue el monto final que entregó su familia para concretar el intercambio, pero sí aseguraron que el chileno de 32 años se encuentra en buen estado de salud. Se pidieron $100.000, pero la entrega del secuestrador, no queremos entregar ese tipo de información porque creemos que es inseguro para la familia y para ellos y para el resto de los ciudadanos que allá viven. Nuestro trabajo principal acá en Haití es compartir la palabra de Dios por medio del área de la educación. Esa es la labor que desarrolla este compatriota en Haití, trabajo que ahora podrá retomar y con su esposa tienen planes de abrir una escuela para pequeños sin recursos. Su familia en Chile ya pudo tener contacto con él y este miércoles se reunirán con la PDI para conocer detalles del procedimiento que permitió la liberación de Esteban en Haití. Bueno, de vuelta aquí en nuestro país, el inicio de las vacaciones de invierno puede ser una oportunidad laboral para miles de jóvenes chilenos. Claro, porque son varias las empresas que han iniciado la búsqueda de trabajadores para la temporada, principalmente en sectores ligados al turismo y el entretenimiento. Cuenta regresiva para las vacaciones de invierno, momento de relajarse, descansar, compartir con la familia y también para buscar un empleo. Es que hay sectores como el turismo o el entretenimiento que ven un aumento de visitantes y con ello crece la demanda por trabajadores. Hay más cupos en los denominados trabajos part-time, principalmente en aquellos dedicados a la atención de público. Por ejemplo, en Fantasilandia necesitan cubrir 50 plazas laborales por el mes de julio. Personal de alimentación, control de acceso o ayudantes de operador de juegos son parte de los empleos que se necesitan. El único requisito es tener cumplidos los 18 años y tener ganas de trabajar. Y en particular en estas vacaciones de invierno, entonces estamos buscando muchos jóvenes con ganas de trabajar, que tengan una buena actitud para hacer que todos los que nos visitan pasen un día increíble y lleno de entretención. Un caso similar ocurre en el Museo Interactivo Mirador, donde buscan al menos 25 personas para la temporada de invierno. Aquí se buscan personas con capacidades para atender al público y el requisito es haber cursado un año en alguna institución de educación superior. Son alrededor de 25 personas las que necesitamos como apoyo para atención a público. Ahí necesitamos jóvenes que vengan con muchas ganas, con ganas de interactuar con los visitantes y harta energía, porque lo amerita el trabajo, durante este periodo invernal. Ganar personalidad, sumar experiencia y otras habilidades blandas son parte de los beneficios de comenzar a trabajar desde joven, explican quienes cumplen labores part-time por estos días. También es una oportunidad para ganar dinero para los estudios o las futuras vacaciones. Más que nada para complementar igual plata en la casa, porque estoy ya tercer año estudiando y hay que tener plata, pues. Así que al menos trabajo aquí los fines de semana y feriado. Es primera vez que trabajo, pero se me dio la oportunidad acá y me ha servido mucho por el tema de la U, que para pagar mis cosas. Yo creo que buscar trabajo desde joven te forma de alguna manera la personalidad, poder hablar con las personas mejor y también te hace de una forma más independiente. Pero para quienes buscan un trabajo más estable, también hay otras alternativas. En Laborum.com aseguran que hay al menos 6.000 ofertas para jóvenes que buscan su primer empleo. Hoy en día hemos visto que la oferta de empleo juvenil ha aumentado considerablemente en nuestra plataforma en relación a los años anteriores,
lo que es resultado de los esfuerzos que se han realizado a nivel país para poder reactivar este segmento y también las necesidades actuales del mercado laboral, donde busca atraer a los mejores talentos. Quienes se encuentren en empleo formal y tengan entre 18 y 24 años, además, pueden optar al IFE laboral, un subsidio del Estado que cubre hasta el 60% del salario con un tope de 250.000 pesos mensuales. En alerta por viento se mantiene la región de Antofagasta, donde se registraron voladuras de techumbres, cierre de pasos fronterizos e incluso de algunos atractivos turísticos. La alerta se mantendrá hasta el próximo viernes. Fuertes vientos sorprendieron a los habitantes de San Pedro de Atacama este martes, situación que provocó incluso el cierre de algunos atractivos turísticos. Las rachas podrían incluso superar los 100 kilómetros por hora. Afortunadamente no hemos tenido cortes de luz en forma total, sí parciales en algunos sectores. No hemos tenido tampoco afecciones mayores, sí algunas voladuras de techo menores. En particular sí nos ha afectado en la distribución del agua potable, que tenemos también una emergencia por ese sector, y también el acceso a los sitios turísticos. Todos los sitios turísticos se han cerrado debido a las inclemencias climáticas. La región completa se encuentra con una alerta vigente por vientos, lo que provocó el cierre preventivo de los pasos fronterizos de Jama e Itocajón por viento blanco y ráfagas que van en más de 100 kilómetros por hora. Cada cierto tiempo es normal aquí en Calama, así que hay que prepararse. Sí, hay que protegerse. Visibilidad, las basuras en los ojos, caídas de letreros, hojas, árboles, ramas, todo eso afecta. Sí, acostumbrado al fuerte viento, la verdad que no nos ha pasado nada malo todavía, tomando las precauciones del caso en casa, revisando los techos, las cosas sueltas que uno pudiese tener, pero afortunadamente nada que lamentar por el momento. Se esperan vientos para la localidad de Calama de hasta 90 kilómetros por hora como racha máxima y en San Pedro de Atacama de hasta 80 kilómetros por hora. Debido a la intensidad del viento que se espera, es muy probable que haya levantamiento de polvo en Calama y en la mayor parte de las localidades del interior. Otra de las localidades más afectadas es el poblado cordillerano de Ollagüe, lo que se suma a extremas temperaturas que han llegado hasta los 16 grados bajo cero durante los últimos días. Aquí en Ollagüe registramos vientos entre 70 a 80 kilómetros por hora. Los caminos se encuentran expeditos con la debida precaución en el traslado. También hemos registrado temperaturas que oscilan entre los menos 8 y 9 grados bajo cero. En Calama se registraron algunas voladuras de techumbres, donde resultaron lesionados 2 adultos mayores y cortes de suministro eléctrico en algunos puntos de la ciudad, situación que ha provocado también la afectación de las rutas por la escasa visibilidad, por lo que se recomienda evitar los traslados hasta que las condiciones meteorológicas mejoren, las que se extenderán al menos hasta este viernes. Y hablando de rutas, de acuerdo a las cifras de Carabineros, más de 366.000 vehículos han regresado ya a la región metropolitana en lo que va de este primer interferiado del año. Días de descanso que se dan a puertas de otro fin de semana largo, el del la próxima semana. ¿Se espera una nueva salida masiva de la capital o será que muchos prefirieron descansar en estos días? Se acabó. Bolso listo para el regreso de Luis a la capital. Aprovechó el interferiado para visitar a su familia en Concepción. Viaje express que terminó este martes. Pude haber disfrutado más, pero no estoy seguro. O sea, creo que a lo mejor pude haber hecho más cosas. ¿Y ahora de vuelta? Ahora de vuelta, a asumir la realidad otra vez, a seguir trabajando. Una despedida que para su madre siempre se hace difícil. Terrible, porque soy como gallina con mis pollitos y la verdad que se han ido, de a poquito se han ido mis 3 hijos. Separación que podría no durar tanto porque se aproxima otro fin de semana largo. Sin embargo, Luis aún evalúa volver. Tenía proyectado a lo mejor viajar el próximo fin de semana, pero parece que por temas de pega voy a estar un poquito ocupado, entonces ahí voy a tener que ver si es que el tiempo me da para viajar o no. Si no, yo creo que voy a tener que quedarme. Días de descanso que algunos aprovecharán de unirlos con el próximo fin de semana largo, aunque para otros se hace difícil. No, la verdad es que con este fin de semana el próximo no me va a ser, creo, tan posible. Sí, no creo, complicado, pero tengo que ir todavía. ¿De vuelta a la realidad? Sí, de vuelta.
Sí, ya de vuelta a la U, así que ahí todo. Ya sea por trabajo o estudios, son miles los que han retornado a la capital en este primer interferiado del año. Estamos esperando un flujo vehicular de 100.000 vehículos ingresando hoy día a la región metropolitana. Tenemos controles y fiscalizaciones en todas nuestras tenencias de carretera y vamos a estar controlando especialmente lo que es velocidad, la conducción atenta a las condiciones del tránsito. El 3x1 en la Ruta 68 con dirección a Santiago fueron algunas de las medidas que implementó el gobierno para evitar atochamientos en los accesos a la metropolitana. Las concesionarias, en tanto, aplicaron formas para actuar ante accidentes. La autopista, que es la responsable de tener ese plan de contingencia, tiene aquí al costado del peaje apostada maquinaria, existen grúas, hay vehículos de emergencia, también hay motoristas que se están desplazando. Las autoridades esperan que nuevamente se registre una nueva salida masiva de vehículos para este fin de semana largo que se aproxima, por lo que hacen el llamado a planificarse y a evitar dolores de cabeza. Se cumplen 9 días de protestas en Ecuador y cada jornada complican más al gobierno de Guillermo Lasso. Los manifestantes aseguran que hasta que sus demandas no sean escuchadas, no detendrán las movilizaciones y las autoridades buscan controlar la situación, esta vez extendiendo el estado de excepción en algunas provincias. Mire. 9 días han pasado desde el inicio de las manifestaciones en Ecuador y las autoridades ven cada día más complejo el panorama en las calles del país. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país. Cientos son las personas que exigen que el gobierno de Guillermo Lasso escuche y acoja todas sus demandas. Nosotros, el pueblo, no vamos a parar. Es evidente que si el gobierno nacional no resuelve las demandas de los distintos sectores sociales, la lucha social en nuestro país va en crecimiento. Sin embargo, la violencia se ha apoderado de las protestas y el gobierno ha reaccionado. En un intento por controlar la situación del país, las autoridades ecuatorianas decidieron extender el estado de excepción pasando de 3 provincias a 6. Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Pastanza y Tungurahua. Pese a la respuesta de las autoridades, las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del país ya suman su primera víctima mortal, además de 55 heridos y 79 detenidos. Encontraron un cuerpo de una persona de sexo masculino de 22 años, motivo de precipitación. Fallece por la gravedad de sus lesiones, es lo que se tiene conocimiento. Hecho del cual la policía local se desmarca y asegura que se trata de situaciones aisladas y fuera de las actividades del mantenimiento de orden ejecutada por los funcionarios nacionales, situación que obtuvo la respuesta inmediata de la organización indígena. Y hay que decir también a las autoridades del Cantón Quito, aquí nosotros no entramos a hacer vandalismo. Con la figura y con la estrategia de los últimos años, han instalado el miedo en la ciudad de Quito. De esta manera, las protestas suman más adherentes. Una de sus principales exigencias es la disminución en el precio del combustible, y es que en un año el diésel subió un 90%, mientras que la gasolina lo hizo un 46%. Y como lo decía antes, el pueblo ecuatoriano se lo respeta, el gobierno de Guillermo Lasso. Un escenario que complica al gobierno de Guillermo Lasso, mientras los manifestantes aseguran que no se detendrán hasta que sus 10 exigencias sean totalmente consideradas. En nuestro país, este martes, el pueblo mapuche celebró el Huetripantu, un cambio de ciclo de vida en donde se reflexiona sobre el vínculo con la naturaleza. El presidente de la República, Gabriel Boric, envió un mensaje por la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Les digo de que estoy consciente de que estamos en deuda, de que no basta solamente con los reconocimientos simbólicos, que son importantes, el poder reconocer que hay otras culturas, que hay otras formas de aproximarse a la verdad,
que hay conocimientos ancestrales de los cuales vale la pena escuchar y aprender, pero que también desde el Estado es necesario tener gestos sustantivos, que no solamente mejoren su calidad de vida, sino que den cuenta de lo que significa ser otra cultura. Y quiero que sepan que desde nuestro gobierno estamos disponibles para dialogar en torno a esta nueva forma de encontrarse, esta nueva forma de entendernos en un país en donde habitan muchos pueblos. Vecinos de Cerrillos denuncian reiterados cortes de electricidad en sus casas, que incluso han quemado algunos artefactos. Acusan que el problema se debe al sobrevoltaje producto de una toma que tienen enfrente y cuyos habitantes se cuelgan del tendido eléctrico. Es probablemente uno de los campamentos más grandes de la región metropolitana. Partió en julio de 2020, cuando varios empezaron a levantar sus casas de manera irregular en este terreno frente a la Villa Oreste Plat en Cerrillos. Son ellos quienes hoy enfrentan las consecuencias de una toma masiva. La problemática más grande que tenemos en este minuto es los reiterados cortes de luz. Hace rato que habíamos estado bien, pero cuando llega el invierno llega el sobreconsumo que hacen ellos. Y empiezan los cortes. El exceso de viviendas del campamento colgadas al suministro eléctrico en más de una oportunidad ha dejado a oscuras a los vecinos de la villa. Sí, el otro día se cortó a las 9 de la mañana el día lunes, llegando el día miércoles a las 2 de la tarde. Entonces tuvimos más de 24 horas sin luz. De repente se corta un departamento por medio y nosotros tenemos que andar con los cables con los vecinos. Ya vecinos, para que al menos poder que salven lo que tienen en el refrigerador. Algunos, en otros lados ya no se puede porque son todo el bloque sin... No da abasto un departamento para convidarle a todos los del bloque. Santiago vive días fríos donde la electricidad se torna un servicio más que necesario para calefaccionar los hogares. Escenario difícil de enfrentar con reiterados cortes que además aseguran dañan los artefactos. Este es mi refrigerador que se me quemó hace 2 meses. ¿Ah? ¿Por los cortes de luz? Por los cortes de luz, sí. Y varios vecinos, y que al vecino que está ahí también se le quemaron artefactos. Un problema que se ha vuelto recurrente en el tiempo. Hace exactamente un año visitamos a los vecinos de la población Las Torres, ubicada a 3 kilómetros de la toma. Atribuían a la sobrecarga del sistema los cortes del servicio. Siempre pasa lo mismo. Y siempre en este pasaje, o más pasajes más allá, no sé si tendrán luz o no, pero acá siempre pasa ese problema. Miren en las condiciones que están haciendo clases nuestros niños con los cortes de luz reiterados. Esto ya no puede suceder. Sucede en Cerrillos y también en Colina, desde donde nos envían estos registros. Lo primero que tiene que saber la ciudadanía que tiene derecho a recibir un suministro continuo y seguro. Y las compañías tienen la obligación de entregar la calidad de suministro que establece la norma. Nosotros fiscalizamos que eso pase. A la fecha, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha recibido 69 reclamos de Colina y 2 de Cerrillos por variaciones de voltaje. Este es el transformador que pasa reventando, explota. Han venido a cambiarlo por lo menos 3 veces. Siempre está explotando, empieza a salir humo, las chispas caen arriba del techo. Te da miedo porque se nos puede quemar nuestra casa. No da abasto para las más de 2.000 familias que hay adentro. Desde Enel indican que el problema se debe a las conexiones irregulares en la zona. Aseguran que en reiteradas ocasiones han reforzado las redes justamente para evitarlas. Pero no tenemos las atribuciones legales para poder resolver en forma definitiva estas conexiones en terrenos que no cuentan con autorización de los dueños y que no están regularizados. Sin una intervención mayor es probable que estas vecinas sigan teniendo el mismo problema. ¿Qué hacer en este caso? Lo primero que debe hacer es desconectar su equipo y si se produce algún daño es reclamar. Reclamar en la compañía, como les decía, y si la compañía no da respuesta dentro de 30 días o no satisface la respuesta, reclamar en la superintendencia y para eso tenemos distintos canales. Denuncias que se pueden hacer a través del sitio web www.sec.cl. Los vecinos esperan que los propietarios del terreno perteneciente a distintas empresas permitan la conexión del tendido eléctrico para que así no se tengan que colgar a sus transformadores. Un escenario complejo en una toma que se inició de manera irregular y que cada cierto tiempo deja a oscuras a quienes lucharon por años por obtener su propia casa.
Reino Unido enfrenta su mayor huelga ferroviaria en los últimos 30 años. Este martes, las estaciones de metro y de trenes permanecen cerradas o no operativas en todo Reino Unido, producto de una huelga de los trabajadores del sector, quienes piden mejoras salariales. Debido al cierre de las estaciones de metro, se han formado largas filas en las paradas de buses urbanos y ha aumentado la demanda de taxis. Las autoridades han recomendado a los usuarios evitar viajar en la medida de lo posible. El ministro de Transporte británico se negó a reunirse con los sindicatos del sector ferroviario y el gobierno indicó que tiene en sus planes presentar un proyecto de ley que obligue a los operadores a ofrecer servicios mínimos en las huelgas. Este cierre supondría un elevado costo para la economía británica, donde se estima una pérdida de al menos 500 millones de libras. Atención con lo siguiente, miren estos gusanos. Una universidad australiana descubrió lo que fue calificado como supergusanos. Se trata de insectos que pueden degradar plástico en su estómago, un método que podría ser clave para combatir la contaminación de este material. La contaminación producto del plástico se ha vuelto una epidemia. Así de categórica ha sido la ONU respecto de la batalla mundial para reducir la basura de este material. Según la misma entidad, del total de desechos que existen en nuestros océanos, al menos el 85% corresponde a poliestireno, el principal compuesto del plástico. Hay un problema ya instalado de aquellos plásticos que no fueron bien utilizados y que fueron mal dispuestos, digamos. Entonces, por lo mismo, hay que generar acciones que sean disruptivas y que de manera decidida permitan mejorar esta situación. Frente a esta epidemia, como dice la ONU, surgió en Australia un descubrimiento que podría entregar nuevas luces para combatir este tipo de contaminación. Denominados como supergusanos, estas larvas del escarabajo Sophobas atratus podrían tener la respuesta a nuestro problema de basura plástica dentro de su mismo organismo, específicamente en su estómago. El gusano primero tritura el poliestireno en partes más pequeñas y luego los microbios lo degradan químicamente a través de sus enzimas. Un grupo de científicos de la Universidad Australiana de Queensland realizó un experimento para conocer en más detalle cómo funciona este químico en el cuerpo de estos insectos. Tras 21 días, estos gusanos habían consumido aproximadamente el 70% del plástico proporcionado. Se trata de un descubrimiento muy emocionante. Esperamos poder continuar con nuestro proyecto y poder identificar sus enzimas en mejor detalle para eventualmente poder producirla a mayor escala. Este novedoso descubrimiento se suma a otras iniciativas que, a largo plazo, buscan reducir la cantidad de basura plástica en nuestro planeta, sobre todo en el mar. Una de las más conocidas es el proyecto de Boyan Slat, un joven neerlandés que creó The Ocean Cleanup, en español, la limpieza del océano. A través de distintas tecnologías, este europeo viaja por el mundo recolectando basura plástica antes de que llegue al mar. Esta semana estuvo en Guatemala. La cantidad de plástico que hemos visto aquí es mayor a la de otros lugares en el mundo. No creo que en un futuro cercano el mundo reduzca la cantidad de plástico que consume. Cada año se vierten al menos 8 toneladas de plástico en el mar. Por eso es necesario nuevas formas para tratar este material y evitar que siga contaminando nuestro planeta. Desde el regreso a las clases presenciales, profesores de todo Chile han sido blanco de amenazas, insultos y hasta agresiones por parte de los propios estudiantes e incluso apoderados. El aumento de la violencia escolar complica la labor docente, que no puede contener esta problemática. Estamos un poco colapsados con la situación porque no es un hecho puntual. Estudiantes armados dentro del baño del establecimiento, amenazando a la directora y a algunos docentes con una balacera. La sensación partió con miedo, con un miedo absoluto, y hoy día es pena, es dolor.
el profesor era autoridad y estaba eso sin discusión, nadie discutía la autoridad del profesor. Episodios que se han repetido en distintas comunidades escolares del país, profesores al borde del colapso y un contexto cada vez más violento. Esta es una jungla, ya estoy cansada y estoy aburrida, no puedo más, lo siento. Hace algunos días, Lilian tuvo que interrumpir abruptamente esta entrevista con 24 horas. Relataba las duras jornadas que ha vivido desde el regreso a clases presenciales en el Liceo Manuel Blanco Encalada de Caldera. Ahí empezó el caos, ahí empezó el cambio, el ver la realidad, en que se habían convertido estos jóvenes en 2 años, en que no tuvieron la escolaridad. Es profesora de educación tecnológica y asegura que la convivencia escolar está desbordada. La sensación nuestra es de olvido. De olvido. Yo, a pesar de los 33 años, creo que pensé que en el ocaso de mi carrera iba a estar contenta. ¿Cuánto ha cambiado el trato de los estudiantes a los profesores? Miguel lleva 50 años enseñando en las aulas. Es profesor en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, desde donde nos entrega su visión. El profesor era autoridad y estaba eso sin discusión, nadie discutía la autoridad del profesor. Así pues tampoco discute la autoridad de los padres, la autoridad en general a lo mejor funcionarios públicos, no se discutía, eso no se transaba. Entonces, lógicamente que había mucho más respeto. A lo largo de su carrera ha podido observar los cambios de la sociedad a través de sus alumnos. Cree que hoy en día son más independientes, pero que no logran establecer vínculos con su entorno. El adolescente en general es mucho más rebelde, más personalista, en general es más agresivo. Se siente con derecho, digamos, a discrepar, y no una forma de arrogante discrepación, sino que a veces violenta. Entonces, yo creo que antiguamente era más sencillo. Muchos establecimientos educacionales del país con pocos recursos deben, además, asumir un importante trabajo social con estudiantes vulnerables. Esto se debería abordar desde un punto de vista pedagógico, y desde ahí es muy importante avanzar hacia procesos de aprendizaje que sean integrales, que no solamente consideren las dimensiones del aprendizaje más académica, llámase lenguaje, matemática, sino que también el aprendizaje socioemocional. Nosotros tenemos prácticamente la misma escuela de hace 100 años, se le pide lo mismo, funciona de un modo parecido a la escuela que existía hace 100 años, y el mundo hoy día es completamente distinto y los jóvenes son completamente distintos a los que existían en ese tiempo. Entonces la escuela no se ha adaptado a esta nueva situación social, a esta nueva condición de la juventud de hoy día. Desde el Ministerio de Educación llamaron a los establecimientos educacionales a actualizar sus manuales de convivencia y aseguran que trabajan para solucionar este problema. La conformación de redes de apoyo comunal o el mejoramiento del programa o ampliación del programa Habilidades para la Vida que desarrollamos junto a JUNAEP son soluciones. Una situación que está en un punto crítico, según el último monitoreo escolar en pandemia realizado por las universidades de Chile y Católica. Durante mayo, el 18% de profesores en establecimientos públicos renunciaron, estaban con licencia o disminuyeron su carga académica. Corea del Sur pone en órbita un satélite con un cohete propio. Sur Corea logró lanzar con éxito su cohete espacial autóctono Nuri. El cohete fue lanzado desde el Centro Espacial Naro y fue insertado en la órbita a 700 kilómetros de altura. Este lanzamiento llega tras un primer ensayo en octubre de 2021, donde un cohete con 3 etapas y 200 toneladas de peso no alcanzó la órbita prevista. Con esta misión, Corea del Sur se convierte en el 7º país del mundo en desarrollar un vehículo de lanzamiento espacial capaz de transportar un satélite de más de 1 tonelada, después de Rusia, Estados Unidos, Francia, China, Japón e India. Vamos a hablar ahora del que sin duda es un fenómeno mundial. El juego del calamar es una de las series más exitosas en la historia de Netflix y ahora se transforma en un reality. La convocatoria a personas de todo el mundo ya está abierta para competir por el premio más grande de la historia en este tipo de programas. Regalar una casa a mi mamá. De viajar. Principalmente viajar. Yo me compraría muchas cosas como muchas figuritas de anime. Mi carrera y una casa y listo, yo soy feliz. Comprarme un yate, yo creo, o un helicóptero. Son algunos de los sueños de quienes se animarían a participar por el gran premio del nuevo reality anunciado por Netflix, basado nada menos que en su famosa serie coreana El Juego del Calamar.
es efectivamente el más grande si hablamos de producción, porque serán 456 los jugadores convocados a participar por el premio en efectivo más alto en la historia de los reality shows. Más de 4,5 millones de dólares, unos 4.000 millones de pesos chilenos. Una competencia real basada en la exitosa serie de ficción, marcada por el sadismo y la violencia. Además te invitaba como espectadora a siempre estar pensando si uno estaba en esa situación, cómo podías reaccionar. Así que yo creo que era muy hábil la serie en atraparte, en invitarte y en también ser un poco testigo del morbo que representaba, porque recordemos que las pruebas eran bastante dramáticas. Y claro que lo eran, porque la ficción consiste en un grupo de personas con altas deudas económicas que deben pasar diversas pruebas de vida o muerte a cambio de un millonario premio. Ahora su versión reality se basará en estas competencias. Desde la plataforma de streaming aclaran en todo caso que la vida de los participantes no correrá peligro. Uno de los éxitos más grandes en la historia de Netflix, que ahora llega a un nuevo género, la telerrealidad, que desde hace años cautiva espectadores de todo el mundo. Ver a gente común y silvestre en pantalla, ver a gente que no son actores, que no son figuras del espectáculo, que son sometidos a un estrés que es propio también del mundo de los espectáculos y ver cómo reaccionan. Siempre uno finalmente se pregunta cómo yo estaría inmerso en esa situación. El juego del calamar, el desafío, como se ha denominado este nuevo programa, es un tipo de reality enfocado en la competencia, una rama de la telerrealidad que ha tenido grandes éxitos y donde ahora podría llegar a surgir uno nuevo. Yo creo que lo que se está buscando es este nuevo gran fenómeno de un reality de competición, tratar de buscar este nuevo sensación global y que sea reality full de competición y que no tenga que ver tanto con la personalidad de cada persona. Un anuncio que llega justo después de que se confirmara una nueva temporada de la serie para fines del próximo año. Mientras tanto, la convocatoria para su versión reality está abierta a través de squidgamecasting.com. Los requisitos: tener más de 21 años y hablar inglés. 456 cupos para participantes que llegarán a competir a Reino Unido desde todo el mundo. Desde 300.000 pesos hasta millonarias cifras son los montos que pagaron pequeños comerciantes a una mujer que les ofreció tramitar patentes de alcohol en el municipio de Punta Arenas. La acusada se esfumó tras recibir los dineros. Ella lo dijo que ella hacía la gestión y la hacía más rápida. Está diciendo que tiene contacto en la municipalidad. Ese es el modo en que opera una mujer que asegura tener vínculos con trabajadores de la municipalidad de Punta Arenas. Un ofrecimiento del todo falso, pero que ha perjudicado con cifras millonarias a estas personas. Yo le di casi 2 millones de pesos y desde el momento que yo le pagué después nunca más me contestó. En su totalidad le pasamos 4.800.000. También hemos tenido más antecedentes de gente que nosotros ya no hemos conocido. 1,5 millones, 2 millones, 6 millones, 4 millones, 3,5 millones. Entonces es mucho el dinero. Desde el año 2003, las patentes de alcoholes únicamente para botillerías en el país están congeladas. Actualmente en Punta Arenas hay más de 500 de este tipo de permisos. Y todas se tramitan según el procedimiento legal y todas pasan por el Consejo Municipal. Y cuando son nuevas, por ejemplo, se pide un informe a Carabineros, a la Junta de Vecinos. Y por cierto, cuando son locales nuevos deben ir con todos los documentos vinculados. Además, la mujer ofrecía agilizar trámites en otros departamentos municipales, por ejemplo, para regularizar documentación de viviendas. Me pidió para empezar el sistema, el proyecto, me pidió 1,5 millones, más los 800 para la arquitecta, en las cuales me pidió el 50%. Ante el hecho, los afectados llegaron hasta la PDI de Punta Arenas para presentar una denuncia formal por estafa. Quienes señalaban haber sido estafados por una misma persona de sexo femenino, ¿cierto? Quien los habría engañado para adquirir patentes comerciales municipales. Se están realizando las diligencias pertinentes, se cursó la denuncia
y se tomó contacto con el Ministerio Público. El dinero sé que no lo voy a recuperar, pero sí que no siga estafando más gente. A pesar que intentamos comunicarnos con la aludida, no obtuvimos respuesta. El número que usted ha marcado no contesta. Una forma de operar que esquiva toda norma respecto a los procesos legales para obtener documentaciones oficiales del municipio de Punta Arenas. Declaran culpable al comediante Bill Cosby en el caso de agresión sexual. Un jurado de Los Ángeles falló a favor de Judy Hughes, una mujer que afirmó que Cosby la agredió sexualmente cuando ella era una adolescente en la década de 1970. Según el testimonio de Hughes, Cosby la invitó a ella con una amiga a una casa donde le sirvió múltiples bebidas alcohólicas y luego las llevó a la mansión Playboy. El jurado, compuesto por 8 mujeres y 4 hombres, otorgó a Hughes $500,000 por daños y perjuicios, mientras que los abogados de Cosby niegan todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Aquí en nuestro país, el último pulmón verde de los cerros de Valparaíso está amenazado por la proliferación de tomas que estarían depredando la vegetación. Vecinos de la quebrada presentaron un recurso de protección para que el municipio ponga freno a las ocupaciones irregulares. El último reducto de palma chilena que queda en la zona urbana de Valparaíso, que queda en Valparaíso en realidad, tanto en su zona urbana como en su zona rural. Ahora está llega al mar. Totalmente amenazado, sí. Y sin protección alguna. Son cerca de 60 hectáreas de bosque nativo y esclerófilo inserto en medio de una quebrada porteña. Paraíso para los vecinos, único pulmón verde que comparten los cerros de Placeres, Placilla y Barón, que hoy se ve amenazado. La proliferación de tomas en la ladera de los cerros tiene en jaque al Parque Cabritería. Quedó cortado el paso a este sendero, que era el sendero más rico en cuanto a biodiversidad y que lo teníamos proyectado en la idea de parque, en el sueño de parque, como un laboratorio natural. Nos internamos junto a Jimena dentro de este rincón de Valparaíso lleno de biodiversidad. Entre microbasurales asoman estos terrenos que no hacen más que detener un proceso natural para los flujos de agua en el sector. Las aguas residuales, que son la basa en realidad, con alguna carga de coliformes fecales, atraviesan estas formaciones boscosas y se van limpiando en forma natural. Ciclos que no se estarían cumpliendo y que llevaron a los defensores del parque a presentar un recurso de protección en contra del municipio para que se hagan cargo del problema. Sin embargo, no todo pasa por el cuidado del medio ambiente. Lo asaltan a mi vecina ahí, la arrastraron el otro día, a las 6 de la mañana que iba a trabajar, entonces ahora tiene miedo, pues. Hace solo 2 semanas una mujer fue violada precisamente en el sector de viviendas irregulares, algo que los mismos vecinos denuncian como un foco de delincuencia. Desde la alcaldía piden que el Estado les otorgue la administración definitiva del espacio. Con el fin de crear un proyecto que permita proteger y dar un uso integral a ese territorio y que el traspaso no sea solamente el traspaso de los terrenos, sino que trabajemos en un proyecto conjunto. Solo en la región de Valparaíso entre 2019 y 2021 hubo un aumento del 112,35% en cuanto a los campamentos. Al 2021 existían 23.843 familias en dicha condición. Algo que a nivel país preocupa aún más. Según cifras de la Fundación Techo, existen 81.643. Iría en aumento. La cantidad de suelos disponibles y la cantidad de familias que están integrando hoy los campamentos están muchas veces saturados. Nosotros tenemos una meta presidencial, eso quiere decir trabajar 65.000 viviendas a nivel nacional. Por supuesto que Valparaíso tiene una meta y un aporte importante en ese número. Propuestas, ideas para proteger el hogar del naranjillo, la dermia balsámica o el peumo. Último pulmón verde en medio de los cerros de Valparaíso que los vecinos esperan no vuelva a ser intervenido. Y nos vamos al Reino Unido. Miren, aquí vamos a ver la fotografía. Este es el príncipe William a los 10 años. Aquí lo tenemos a los 20, a los 30 y finalmente aquí a los 40 años que cumple hoy. ¿Cómo ha sido su vida y cómo se prepara para algún día ejercer como rey de Inglaterra? Sofía Cepeda nos cuenta.
father brother to hear that. Very pleased. Have a good day. 40 años de una vida destinada al trono británico. Very pleased. Have a good day. 40 años de una historia con grandes alegrías y grandes penas, bajo el foco permanente de los británicos que siguen cada uno de sus pasos. Padre de 3 hijos, licenciado en geografía, fanático de la literatura y del equipo de fútbol Aston Villa. Hablamos del príncipe William Arthur Philip Louis, quien este martes llega a las 4 décadas de vida. El hecho de ser un príncipe heredero marcó profundamente su vida. Desde muy niño también demostró muchas dotes para el mundo militar, para la aviación, para el polo, que de alguna forma también marca el estilo de los Windsor. William asistió a 4 escuelas de Reino Unido y de hecho la educación del actual duque de Cambridge fue bastante diferente a la que tuvieron sus antecesores. Detrás de esto, una madre que siempre quiso que sus hijos tuvieran cierto grado de normalidad en sus vidas. Aunque esto no duró mucho tiempo. Una noticia que impactó al mundo entero, pero muy especialmente a sus hijos. William tenía solo 15 años cuando perdió a su madre. No hay que olvidarse que él le decía a su mamá que quería ser policía para cuidarla, porque la veía siempre en constante riesgo, la veía siempre escapando, siendo asediada. She was very informal and really enjoyed the laughter and the fun. She was one of the naughtiest parents, but she understood that there was a real life outside of palace walls. Y él también la encontró, estudiando en la universidad y conociendo allí a quien sería su esposa, pero también acá, en Chile. Sí, porque en el año 2000, con solo 18 años, llegó hasta Tortel, en la Patagonia. El motivo, parte de un año sabático que lo llevó a diferentes lugares del mundo a hacer trabajos voluntarios. El heredero británico se quiso alejar de todo trato especial y ser uno más de la zona de Aysén por 2 meses y medio. Y así lo hizo. Cortó leña, lavó ropa, enseñó inglés a niños, durmió en carpa y cocinó para sus compañeros. It's like that. I don't like being treated any different at all. I don't like special treatment at all. There's no one out here chasing me around or anything. It's brilliant. Una curiosa historia que no termina ahí, porque un año después de su visita, Kate Middleton, su actual esposa, también llegó hasta nuestro país, antes de conocer a William. Con solo 19 años estuvo en Coyhaique con un grupo de voluntarios. Y aunque en esa oportunidad no se encontraron, sí lo hicieron tiempo después, en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, donde ambos estudiaban. 70 years on the renovating or extra security, lighted at the couple's proximity. Tras una celebrada boda en 2011, William y Kate se han transformado en una de las parejas y familias más queridas por los británicos. En 2013 recibieron a George, en 2015 a Charlotte y en 2018 a Luis. No, it's fantastic having a lovely little family, and I'm so thrilled. And Catherine has been doing an amazing job as a mother, and I'm very proud of her. Un padre de familia aficionado a la literatura y las artes, que ha intentado mantener distancia de las polémicas que han rodeado a la corona británica, aunque no siempre lo ha logrado. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? Just let me know, is the royal family a racist family, sir? No, we're very much not a racist family. Con Harry renunciando a sus deberes reales y mudándose a Norteamérica, atrás quedó la estrecha relación que mantenían los hermanos. Within the system, like the rest of my family are. My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that. Atrapados o no, lo cierto es que la reina Isabel celebró su cumpleaños número 96 en abril, que su hijo Carlos tiene 73 y que el destino del príncipe William como futuro rey es inminente. Que sin duda la gente quiere mucho al príncipe William, y también los ingleses ven que este es el príncipe que se quedó, digamos, haciendo las tareas, que se quedó haciendo lo que le correspondía. Mientras tanto, William y su familia planean mudarse próximamente más cerca de la reina, unidos en la misión de mantener siempre a salvo la corona británica. Ahora tenemos información de este momento sobre el paro nacional que han anunciado los trabajadores de Codelco. Tomamos contacto con Jan Giachetti desde Puchuncaví, en el sector de Ventanas. Jan, buenas noches.
Buenas noches, así es, información de último minuto. Se adelanta el paro de trabajadores aquí en División Ventanas de la cuprífera Codelco. Fíjense que va a iniciar a eso de medianoche. A las 0 horas precisamente es cuando ya va a frenar la faena de otras divisiones aquí, precisamente en la fundición principalmente. Y fíjense que ahora comienzan el levantamiento de barricadas que se van a mantener. Han hecho los trabajadores cortes intermitentes de la ruta F30E. Algunos hacen incluso el que va y la pasa, algunos han aceptado, otros no, pasan sin mayores problemas. Sin embargo, se mantiene este punto bastante problemático aquí, justamente en el ingreso a Codelco División Ventanas. Señalarles entonces nuevamente que el paro de funciones de los trabajadores del cobre aquí en Quintero, División Ventanas, va a iniciar a eso de medianoche. Lo ha confirmado Amador Pantoja, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Constanza. Ya, solo para confirmar entonces, Jan, que este adelanto del paro es solo en la división de los trabajadores de la división Ventanas, no del resto de las divisiones de Codelco. Así es, tras una reunión en Rancagua, justamente el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre es ahora que confirma este adelanto solamente para la división de Codelco Ventanas en la región de Valparaíso, pero no se descarta que a medida que pasen las horas se vayan tomando otro tipo de medidas, por ejemplo la paralización en otras regiones, puede ser Antofagasta, también Atacama, en donde se encuentran justamente estos lugares en donde se funde el material del cobre precisamente de Constanza. Claro, recordemos que se había anunciado para las primeras horas de este miércoles el inicio del paro nacional a raíz del anuncio del cierre de la fundición Ventanas. Estamos en contacto. Jan Giachetti, muchas gracias desde Puchuncaví. Buenas noches. Luego del atentado a Augusto Pinochet en septiembre de 1986, la CNI se propuso acabar con la cúpula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 10 meses después, en junio de 1987, desencadenó la Operación Albania. 12 rodriguistas fueron ultimados, en lo que la justicia comprobó fueron asesinatos selectivos y despiadados. Hoy, en Archivo 24, recordamos los 35 años de la matanza de Corpus Christi y la caída del temido Álvaro Corbalán. Estamos en una guerra entre la democracia y el caos. Estado de sitio, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En este sótano, la CNI instaló un complejo sistema de interferencia de telecomunicaciones. Apenas horas después del atentado a Pinochet, la orden fue asesinar a 2 frentistas por cada escolta muerto. Sin embargo, en este lugar se trabajaría intensamente por 9 meses más. Estos cables interceptaron miles de escuchas telefónicas. El objetivo, descabezar al Frente Patriótico. Estaba en marcha la Operación Albania. En la Operación Albania se ejecutaron 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para nosotros es matanza de Corpus Christi porque era el día de Corpus Christi. Corbalán da casi una conferencia de prensa en el sitio del suceso diciendo el cóndor quiere carne. A todos le dispararon un tiro en la cabeza al principio. El jefe de operativos de la CNI ha confirmado que los 2 jóvenes caídos en los enfrentamientos de esta mañana pertenecen al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El 7 de septiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intentó sin éxito matar al dictador Augusto Pinochet. Lo fácil que fue emboscarlo y la muerte de 5 escoltas fue un golpe brutal para la CNI, la Central Nacional de Informaciones. A todo esto recibían un fuego intensísimo por delante, por los costados y por atrás y por arriba. Pinochet pidió explicaciones y esa misma noche fueron asesinadas 4 personas, entre ellas el periodista de la revista Análisis, José Pepe Carrasco. Tras muchas horas de angustia e incertidumbre,
Familiares y amigos esperan el reconocimiento del cadáver. Pero la CNI no paró y se propuso reventar al Frente Patriótico, localizar, espiar y asesinar a sus dirigentes y a todos aquellos que habían participado del atentado. A la operación se le llamó Albania. El ejército lo repudia, lo condena y no lo perdona. Y llegó la orden de organizar esto de una manera más planificada y pegar donde había que ellos entendían que tenían que pegar. Era en la organización responsable del atentado a Pinochet, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tras haber torturado varios miembros del frente, se seleccionaron a 12 personas de su cúpula y se eligió la fecha del 15 y 16 de junio de 1987, que coincidió con la fecha religiosa de Corpus Christi. Tenían como ya ubicados estos jóvenes, dónde compraban, cómo se vestían, qué es lo que hacían, si hacían clases o a qué se dedicaban. Se presume que de esta sala se interceptaron sus teléfonos y les asignaron apodos. A José Joaquín Valenzuela lo llamaron Rapa Nui, a Ignacio Recaredo, Chaqueta de Cuero. A todos los atacarían el mismo día. Fue planificado, por lo tanto aquí no hubo improvisaciones y la decisión era la ejecución, matarlos. Según confesión de Álvaro Corbalán, la orden de su superior, el director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, era asesinarlos a todos. Y además se organizó y se planificó en función de hacerlo parecer como enfrentamiento. Según consta en la investigación, Corbalán coordinó y comandó las acciones en 5 puntos de Santiago. ¿Quién era Álvaro Corbalán en los 80? Bueno, una persona que llegó a tener tal poder, el señor de la noche. Él cantaba y tocaba guitarra, tenía muy buena voz, era un tipo muy canchero, bohemio, le gustaba la noche. Yo lo interrogué muchas veces, tenía conciencia de que era una guerra para él. Bueno, él manejaba la CNI. Hay una frase célebre de Álvaro Corbalán en el sector de Las Condes, en la calle Alhué, donde matan a Recaredo Ignacio Valenzuela Pojorecki, que es la primera persona asesinada, diciendo: el cóndor quiere carne. A las 12:10 del 15 de junio, en calle Alhué, comuna de Las Condes, desde un furgón en marcha se disparó contra Ignacio Valenzuela Pojorecki. Un tiro le dio en el pie, otro en un glúteo y el tercero lo mató perforándole el tórax. La operación Albania estaba en marcha. 6 horas más tarde, interceptarían al segundo rodriguista. En calle Varas Mena, con pasaje Moscú, San Miguel, es sorprendido por una decena de agentes un instructor de los rodriguistas, Patricio Ricardo Acosta, de 25 años. La versión oficial de la CNI diría que portaba una pistola de procedencia soviética. Él iba pasando aquí, y ahí lo mataron a él. Ahí lo mataron. Y lo remataron porque el cuerpo estaba estirado y a él le pusieron un arma en la mano y le sacaron fotos. La prensa de la época creyó la versión de la CNI, haciendo aparecer estas muertes como enfrentamientos. Este extremista se desplazaba armado por la calle Alhué y frente al número 1172 fue conminado a detenerse. Al intentar lanzar una granada de fragmentación y disparar una pistola automática, fue abatido. Las relaciones públicas funcionaban ahí en adornar un asunto que hacía la significación de que efectivamente había un atentado, o sea que la persona fallecida usaba un arma y se enfrentaba a los agentes, cosa que no era real, Indican que son 12 hasta el momento los terroristas que han muerto en diversos enfrentamientos ocurridos a partir del ya conocido en la calle Alhué. ¿Cómo fueron concertados los medios de comunicación para creer en una versión oficial que fue falsa? Hablaron de un enfrentamiento. A la masacre de Corpus Christi aún le quedaban episodios macabros. A la misma hora, 12:10 de la noche, en el pasaje Pericles de la Villa Olímpica de Ñuñoa, en el bloc 33, departamento 213, los agentes acribillaron a Julio Guerra Olivares, de 30 años, activo dirigente del Frente, quien participó en el atentado a Pinochet. En esta casa de la calle Varas Mena se produce el único intercambio reconocido de disparos.
Aquí cae muerto el hijo de la señora Mónica. Mi hijo Juan Valdemar Enríquez Araya. Juan Valdemar Enríquez Araya tenía 28 años cuando murió desangrado en el antepatio de la casa vecina. Y allí llegaron más o menos como unos 500 efectivos. Lo dejaron que se desangrara porque mi hijo murió por un balazo que le dieron. Estaba herido cuando fue capturado por agentes de seguridad. Fue acribillado a corta distancia y por la espalda. Wilson Enríquez Gallegos había cumplido los 24 años. Solo mueren 2 que estaban en lo que se llamaba un local que se ocupaba de entrenamiento guerrillero, por así decirlo. Varas Mena. En que 2 se quedan al sacrificio para cubrir la retirada del resto que alcanza a huir. Ambos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ofrecieron resistencia para que otros 18 rodriguistas pudieran huir. Al hijo de Mónica Araya lo remataron en las cercanías de la casa de Varas Mena. Que la orden era asesinarlos, matarlos y que no quedara ninguno. La información llegó a los abogados de la Vicaría de la Solidaridad Héctor Salazar y Nelson Caucoto. El ministro Milton Juica investigó junto al juez Hugo Dolmech y todos quedarían impactados con los asesinatos en la calle Pedro Donoso en Recoleta, donde 7 frentistas que estaban detenidos fueron acribillados. Corvalán dice que espera un momento porque se va a comunicar con el director. Y le comunica, mira, esta operación tiene que seguir hasta el final. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay que sacar a estas personas y matarlas. Todos van a cargo en vehículo con uno de los detenidos. Y llegando al lugar, lo ubican en diferentes piezas y empieza la masacre, la matanza. En una cruenta secuencia fueron acribillados en el primer dormitorio Ricardo Donoso Silva, con 5 tiros, y José Valenzuela, con 16. En el primer pasillo muere Manuel Valencia Calderón, con 14 tiros en el cuerpo. En la que las personas son contados, yo me recuerdo contado por los oficiales encargados de dispararle. A todos le dispararon un tiro en la cabeza al principio. Y después que estuvieron en el suelo le pusieron 16 balas a cada uno de ellos. Esther Cabrera Hinojosa fue encontrada en la cocina. Sin embargo, por las señas de las murallas, se presume que fue acribillada contra la pared. Al fondo de un largo pasillo muere con 11 disparos Patricia Quirós Nilo. Y en la habitación contigua encuentran a Elizabeth Escobar Mondaca, con 3 impactos en el cuerpo. A pocos metros, con 10 balazos, muere Ricardo Silva Soto, el comandante Ernesto, jefe del ataque a la comitiva de Pinochet. Pero quedó demostrado que verdaderamente esas balas iban de arriba hacia abajo, porque el peritaje que hizo Dolmech demostró eso. No había ningún impacto de bala hacia afuera desde la casa de donde los mataron. Todos los impactos de bala estaban en la casa misma. Fue una actuación alevosa, una actuación, ¿verdad?, premeditada, criminal hasta decir basta. Los informes balísticos confirman que los disparos fueron todos hechos al interior de la casa, algunos a corta distancia, es decir, a menos de 80 centímetros del cuerpo, según los términos técnicos. Pero llegar a esta verdad no fue fácil. El caso estuvo 11 años en la justicia militar, donde la causa fue enterrada. Por la suerte o el azar, el juez Hugo Dolmech y luego Milton Juica fueron sorteados para conformar la Corte Marcial y luego designados como ministros en visita de esta causa. Y ellos, junto a los abogados Caucoto y Salazar, llegaron a la verdad. Hacer trabajo de hormiga para buscar una pieza importante. Y así se van dando las cosas, hasta que se derrumba esta especie de secreto que hay. Logró confesiones y se pudo saber efectivamente lo que había ocurrido. En 2007 la Corte Suprema condenó a cadena perpetua al director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, y a 20 años a Álvaro Corbalán. También fueron apresados todos los que tuvieron participación directa. Yo diría que aquí hay un tremendo mérito del ministro de la Corte de Apelación en ese entonces, Hugo Dolmech, que fue el que llevó la investigación porque logró que todos confesaran. Tenían todo armado para que no les pasara nada. Ahora les falló. Este juicio permitió abrir otras causas de derechos humanos. Claro que tuvo costos altos para sus protagonistas. Las madres, la esposa, los hijos luchaban con mucha fuerza para que se hiciera justicia a su respecto, y eso sobrecogía. Pero me lo entregaron a toda la familia
nos entregaron los cajones cerrados. Y la gente dice, pero ya han pasado tantos años. Sí, es verdad. Han pasado muchos años. Pero a usted le vuelve el dolor. A Milton Juica casi le costó su carrera judicial, puesto que su nombre fue vetado por el Senado para llegar a la Corte Suprema, luego de que investigara esta causa, al igual que el caso de Gollados. Pero como la historia a veces es justa, Ricardo Lagos lo volvió a proponer y para el bicentenario de la patria, Milton Juica se transformó en el presidente de la Corte Suprema. Es una de las causas que en realidad de alguna manera dignifica la justicia. En esta casona del barrio República está la Fundación Allende y también la famosa oficina de interceptación telefónica de la CNI, clave para la Operación Albania. Los familiares de las víctimas prefieren hablar de la matanza de Corpus Christi y pese a que todos los involucrados están presos, ellos aún cargan con la pena. ...35 años han pasado desde la matanza de Corpus Christi. Ya son las 22 horas, les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. El juzgado de La Serena determinó que el Servicio de Salud de Coquimbo deberá pagar una millonaria indemnización a una paciente a quien se le debió extirpar el útero tras presentar una hemorragia posparto. El recinto médico no contaba con un banco de sangre, lo que obligó a realizar una histerectomía de urgencia sin su consentimiento. Llega mi esposo, él veía que se paseaban para allá, se paseaban para acá, la doctora, y nadie le decía qué estaba pasando. Y de ahí me meten a mí a la sala de recuperación y yo me empiezo a tocar y yo lo único que veía era sangre. 90 millones de pesos deberá pagar el Servicio de Salud de Coquimbo a María José Hurtado por concepto del daño moral que le provocó su atención médica en Hospital de Illapel. Llegó una señora de aseo porque ni siquiera eran enfermeras. ¿Qué me pasaba? Y yo le expliqué. Ella me cambió la sábana, me cambió la bata y en ese entonces ella me cambió como 4 veces porque la hemorragia era tan grande que a mí no se me paraba con nada. Y lo único que ella me decía, por favor, me decía María José, me decía no te duermas. Luego de someterse a una cesárea en el Hospital de Illapel en enero de 2017, María José presentó un complicado sangrado, razón por la cual el equipo médico decidió extirpar su útero. La respuesta que le dieron fue que no había otra alternativa, ya que el centro asistencial carecía de un banco de sangre para hacerle una transfusión, con lo que se habría evitado la pérdida del órgano. Después de lo que me pasó, mi esposo me cuenta que fue pasando detalladamente, pero a él tampoco ni siquiera le hicieron firmar un papel de autorización para hacerme lo que me hicieron. El fallo determinó que María José fue víctima en esta precariedad de recursos. Es importante que se comiencen a denunciar al Servicio de Salud, a la Superintendencia de Salud, donde vayan a presentar estos reclamos porque circunstancias como esta no se vuelvan a repetir. Y cuando él piensa racionar... Situación parecida vivió Juan Montaca 4 años después, el 2021. Aunque su historia tuvo un final que nunca imaginó y aún no ha llegado a manos de la justicia. Tuvieron 7 horas para trasladarla a Coquimbo o Serena y tampoco lo hicieron. Carla Tapia, de 24 años, madre de Salvador, falleció horas después del parto en el mismo hospital de Illapel. Para mí es súper fuerte. Me hago la fuerte por mi niño igual, porque no puedo que él me vea triste. Pero yo siempre digo, yo soy su abuelita, porque le digo, su mamita está igual, está presente. Le digo, yo no está ella, pero de arriba lo cuida. Juan y Verónica denuncian violencia obstétrica y negligencia por parte de los profesionales de salud que la atendieron.
Estás hablando de un hospital donde muere gente, que es gravísimo. Dentro de un hospital siempre van a estar, nosotros somos los más expuestos a que ocurran estas situaciones. Las decisiones que se toman dentro siempre se tratan de la mejor forma para salvar vidas y evitar que estas situaciones ocurran. Por eso se hacen esas auditorías para determinar qué situaciones son las que se tienen que mejorar si es que hay que ocurrió algo que no corresponde. En nuestro país no existen cifras oficiales en relación a los casos de violencia obstétrica. La indemnización a María José por la negligencia médica de extirpar su útero por la falta de un banco de sangre, sin duda marca precedentes para casos como los de Carla, en donde son hoy sus familias quienes buscan hacer justicia. Ya volvemos con 24 horas Central. ...24 horas Deportes. El regreso de Mauricio Isla. Universidad Católica oficializó hoy un principio de acuerdo con el lateral derecho, que hace poco cumplió 34 años de edad, que regresa a nuestro país y al club que lo formó futbolísticamente, pero donde, recordemos, no debutó de manera profesional. Luego de esa Copa del Mundo, el tercer puesto en Canadá el año 2007, Mauricio Isla no debutó con la Universidad Católica y en el profesionalismo hizo su estreno en el fútbol italiano, en el Udinese, jugó en Italia, en la Juventus, en el fútbol francés, en el fútbol turco y ahora, recordemos también, en el fútbol brasileño, en el Flamengo. Será el lateral derecho. Algunos dicen el retorno ya de la generación dorada. Puede ser el inicio, teniendo en cuenta que Arturo Vidal tiene ofertas desde Sudamérica, Flamengo, Boca Juniors, aunque Claudio Bravo renovó vínculo contractual con el Real Betis, lo mismo Gary Medel en el Bolonia de Italia, para qué decir, con Charles Aranguis aún en el fútbol alemán. Detalles, el regreso del Guaso en pantalla. El lateral derecho de destacada carrera en Europa y Brasil alcanzó un principio de acuerdo por 2 años y medio para su retorno a Universidad Católica, club donde desarrolló toda su etapa de formación. De esta manera, Católica anunció el gran golpe al mercado de fichajes. Isla derechito para el arco, Tercer lugar con la Roja en el Mundial de Canadá 2007, 2 mundiales adultos disputados y, por supuesto, bicampeón de América. El enganche, pegarle, puntero, abajo. Mauricio Isla, el héroe en los cuartos de final ante Uruguay en la Copa América 2015. Es lo más importante que he hecho en mi vida. Partido bastante emocionante. No fundo, Isla costurou, trouxe pro pé esquerdo, bateu pro gol! El Mengao anunció su salida vía Twitter y también destacó sus 83 partidos, 4 goles y 12 asistencias. En esa foto que subí había llegado el momento de reflejar lo hincha que soy de la U. Aunque ha hecho público su amor por la Universidad de Chile, en la precordillera están felices por tener a un refuerzo de categoría, uno de los integrantes de la generación dorada, el primero que regresa a esta parte del mundo. Arturo Vidal tiene que decidir entre el Flamengo y Boca Juniors, aunque el Mengao ya presentó a un refuerzo, el delantero Everton Cebolinha, proveniente del Benfica y por el que pagó 14 millones de euros. Dice la prensa argentina que se quedaron sin presupuesto para el Rey y eso lo aprovecharía Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, para su arremetida final. La prensa italiana da por hecho que Romelu Lukaku regresará al Inter tras acuerdo alcanzado entre el Chelsea y el cuadro nerazzurro. Es decir, Alexis Sánchez está más fuera que nunca del Inter. Se ha hablado del Barcelona, del Sevilla, del Olympique de Marsella, de Sampaoli e incluso de River Plate. Mauricio Isla ya dio el paso. Veremos qué ocurre con el resto de la generación dorada. Si aún les queda carrera en el viejo continente o si esta vez optan por regresar a Sudamérica, como ya lo decidió el Guaso Isla. Toda la secuencia que termina con una derecha impresionante de Mauricio Isla. Una derecha seca abajo a la izquierda del portero.
Se sigue reforzando Universidad Católica, que está, recordemos, a 10 puntos de los punteros en la primera división del fútbol chileno. Aquí estamos con la imagen de Ben Britton porque la prensa británica insiste en el interés del Tottenham, del cuadro de Antonio Conte, para contar en esta próxima temporada 2022-2023 con el delantero chileno, que recordemos tuvo una gran temporada en la anterior, en la Championship, que es la segunda división del fútbol inglés, en el Blackburn Rovers. Algunos dicen, bueno, pero si renovó contrato Ben Britton, sí, renovó su vínculo contractual. Ahora, si llega un equipo como el Tottenham o que esté interesado en contar la próxima temporada con el chileno, bueno, comprará su pase. Y esa es la posibilidad, te reitero, que insisten en la prensa británica, porque ya hace algunas semanas habían publicado respecto al interés del cuadro de Antonio Conte para contar con el delantero chileno. 22 goles en la Championship, fue el segundo máximo goleador Ben Britton, hoy de 23 años, para ser la alternativa, ¿no?, de ese hombre que ven en pantalla, Harry Kane, el capitán y goleador del cuadro londinense. Vamos a ver si se da o no, sería un muy buen salto, ¿no?, para el delantero de la selección chilena. Vamos a la pausa, pero volvemos con más información acá en 24 Horas Deportes. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Algunos de esos jugadores que yo tenía en carpeta que ya están en otros equipos. Se acaba el tiempo y también la paciencia del director técnico Gustavo Quinteros con la posibilidad de refuerzos para Colo-Colo de cara al segundo semestre de este año, con un Colo-Colo peleando el liderato en la tabla de posiciones de la primera división. Tendrá el jueves la revancha por Copa Chile frente a Deportes Temuco luego del 0-0 en el Estadio Monumental. Y recordemos, el próximo martes, ya con el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Internacional de Porto Alegre. Se cayó lo de Martín Rodríguez, recordemos, se fue al fútbol estadounidense luego de coquetear con Colo-Colo, de decir sí, tengo interés, y finalmente se fue. Leandro Venegas lo quiere Colo-Colo, sin embargo el delantero mendocino está haciendo figura en Independiente de Avellaneda, en el fútbol argentino. Las posibilidades se acaban. Esta semana se espera iniciar, ¿no?, los contactos para renovar el contrato de Gabriel Suazo y Brian Cortés, en las novedades de Colo-Colo. Gustavo Quinteros no está enojado ni inquieto. No, estoy preocupado porque esta vez no llegaron los jugadores. El técnico cacique viene alzando la voz en los últimos días ante la ausencia de refuerzos. Martín Rodríguez y Ramiro González no llegaron a Macul y de hecho firmaron en otros equipos y los plazos se acaban. El tema de jugadores puntuales, hay algunos de esos jugadores que yo tenía en carpeta que le pasé al director deportivo que ya están en otros equipos. Una de las prioridades del técnico colocolino era Leandro Venegas. El ex Universidad de Chile y Palestino actualmente figura en Independiente de Avellaneda, donde suma 6 goles en 13 partidos con el rojo. Ya hubo oferta desde Colo-Colo y la fecha límite para su traspaso es el sábado. Eso sí, el delantero está cómodo en Buenos Aires, como lo mencionó este lunes tras ser figura ante Estudiantes. La semana pasada sé que llegó una oferta de Colo-Colo, pero yo le dije a mi representante que tiene que ser algo que no se pueda rechazar. Disfruto mucho estar en Independiente. Hace un mes que le pasé los nombres para que los jugadores vengan. Después vienen las negociaciones, vienen las ofertas, las contraofertas, y ahí ya no depende de mí. Se fue Cristian Santos y ya no puede salir nadie más desde el Estadio Monumental. Eso ante la teleserie por Pablo Solari, que mostró evidente molestia por su traspaso frustrado al América de México. El pibe confirmó que se queda en el club, donde firmó 4 años más de contrato. Esperemos que él pueda entender la situación y darse al 100% por este club que le dio todo, y él también le dio todo al club, ¿no? Desde la directiva trabajan contra el tiempo para fichar a un delantero y un extremo en un plantel y un club donde el arranque de este segundo semestre ha estado muy lejos de ser el esperado. Vamos con fútbol internacional a propósito de lo que veíamos y escuchábamos en la nota, dentro de las posibilidades
de refuerzo de Colo-Colo, Leandro Venegas, pero está difícil, reiteramos, porque ha tenido un buen rendimiento en el fútbol argentino. Acá la apertura del marcador precisamente de Leandro Venegas en esta victoria de Independiente de Avellaneda frente a Estudiantes por 2-1 en el minuto 52 de partido. Lograba con ese muy buen cabezazo la apertura del marcador. El jugador que llegó en el año 2012 a Unión La Calera en el fútbol chileno, pasando por Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino, su último club acá en el fútbol nacional con Curicó Unido. Aquí falta en contra de Leandro Venegas. Lo sanciona el juez del partido. Ahí la reiteración y el gol de penal en el minuto 57. La derecha de Leandro Fernández para decretar el 2-0. El exjugador de Vélez Sarsfield, que estuvo ahí hace poquito, un paso ahí por el fútbol brasileño. Luego llegaría el descuento, minuto 81 para Estudiantes a través de Leonardo Godoy. La reiteración para ese descuento, el 2-1, pero no le iba a alcanzar a Estudiantes para obtener una paridad en estas 4 primeras fechas del torneo argentino, donde Leandro Venegas lleva 3 goles en 4 fechas, reitero, de este torneo. En total, 6 goles en 13 partidos jugados para el delantero mendocino. Aquí estamos con otro chileno que fue titular en Racing, Eugenio Mena, pero que jugó solo 68 minutos en la derrota de su equipo por 3-1 frente a Gimnasia. Veíamos la apertura del marcador de Eric Ramírez a los 6 minutos del primer tiempo para el cuadro local. Llegaría la paridad transitoria con esta anotación, el minuto 26 de Enzo Copetti, el ex jugador de Atlético Rafaela, ya en su segunda temporada en Racing de Avellaneda. Aguanta muy bien la marca y lograba entonces esa definición para el 1-1. Luego el penal, el minuto 40, anota Brian Alemán. Y luego también golazo del mismo jugador, Brian Alemán, un jugador uruguayo, ya con varias temporadas en Gimnasia, logrando entonces el 3-1 en esa victoria de Gimnasia frente a Racing. Después un gol anulado en esta victoria entonces de Gimnasia de La Plata frente a Racing de Avellaneda en el fútbol argentino. Bien, vamos ahora. Ahí está, ¿ven? Gol anulado, lo que le decía anteriormente. Sí. Ya vamos al ámbito internacional, porque mira esta noticia con el exfutbolista y delantero del Barcelona, Samuel Eto'o, hoy de 41 años de edad, y su ex representante, José María Mesalles, aceptaron las penas de 22 meses y 1 año de prisión, respectivamente, tras reconocer haber defraudado por 3.800.000 euros a la Hacienda Pública de España, esto entre 2006 y 2009. Ahí en su declaración ante la justicia, el ícono dijo Eto'o, quien en ese instante, año 2006, tenía 25 años. Bueno, vamos a ver qué ocurre con la condena. Ambos no tienen antecedentes penales y podrían quedar en libertad, no cumplir con cárcel respecto a esta condena. Además, Samuel Eto'o tiene una acción judicial en contra de Mesalles, de su ex representante. Y aquí estamos con esta imagen, Rally de Francia, con, mira, esta imagen que se dio en esta competencia de automovilismo, con este choque en esa curva de ese auto, ese vehículo, contra ese poste. Mira, y se rompe, cae sobre el vehículo. Afortunadamente no hubo heridos, pero hubo bastante preocupación de los fanáticos, ¿no? Los espectadores que estaban en ese lugar. Recordemos que hace cerca de 2 meses, en un rally también en Francia, hubo un accidente, pero ahí de gravedad, con piloto y navegante que murieron en un accidente ahí en el rally de Francia. Bueno, me despido. Ya continúa Constanza Santamaría con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches.
Estamos de vuelta en las noticias para contarles que en TVN estamos muy orgullosos de ser parte de la Teletón. Y te queremos contar que en los 14 institutos que se encuentran desde Arica hasta Coyhaique, son más de 1000 las trabajadoras y trabajadores que todos los días se entregan su compromiso en pos de la rehabilitación e inclusión. Conoce más de este trabajo en la cuenta pública disponible en el sitio web www.teleton.cl. Terminan así las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que tengan un muy buen día miércoles. Buenas noches.